Agradecemos las palabras del doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y damos inicio al 28º Seminario Internacional Derecho de la Competencia II. Invitamos a nuestro primer expositor, se trata del doctor Marcos Ábalos Bracho, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Iberoamericana de México. Marcos es doctor en Economía y especialista en temas de competencia y regulación económica y microeconomía. Es investigador y docente con más de 15 años de experiencia. Ha sido consultor en política de competencia de diversos gobiernos y agencias de competencia en El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Grupo de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia. El doctor Marcos Ábalos Bracho nos presenta el tema Los nuevos cimientos del sistema económico de competencia de México desde la perspectiva de leyes. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes, doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Pedro Páez, superintendente del control del poder del mercado, señoras y señores, amigos todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación al doctor Pedro Páez. La verdad que han hecho un trabajo enorme, una felicitación muy sincera, en donde, a pesar de ser una autoridad de competencia muy joven en la región, lo han hecho muy bien y creo que la trayectoria van por el camino correcto. Con todo lo que ha enfrentado, lo han hecho bastante bien y seguro, y sí les puedo decir que el esfuerzo hasta ahorita realizado sí corresponde conforme a las mejores prácticas internacionales. En segundo lugar, quisiera decirles que quizá debo confesar mi desviación. Soy economista y sé que los economistas no somos populares con los abogados, con licenciados, tampoco ustedes son populares con nosotros, entonces estamos empatados, pero la mala noticia o la buena noticia es que sí quiero insistir, y va orientado a mi presentación, en la importancia de bienes complementarios, la visión de leyes con la economía, es decir, es totalmente los economistas necesitamos saber más de leyes, necesitamos estudiar, pero también ustedes necesitan estudiar los fundamentos económicos. Como van a ver ahorita durante mi presentación, la tendencia es esa, es decir, la visión multidisciplinaria en el tema de derecho y competencia es, digamos, irreversible, y eso, a eso voy. Y quisiera, y antes de empezar, quisiera decirles que sí, efectivamente, hay una evidencia empírica contundente de que si no hay una ley de competencia eficiente, moderna, sí hay evidencia empírica de que afecta el crecimiento económico de manera positiva. De hecho, yo les puedo decir con toda seguridad, existen los datos, no hay país que se jacte de ser desarrollado sin haber desarrollado una ley de competencia fuerte, con poder de intervención, desde el punto de vista con los instrumentos jurídicos adecuados. Es decir, y si me apuran más, en 4 sectores importantes, que es telecomunicaciones, que son los sectores horizontales porque le pegan a toda la actividad económica, telecomunicaciones, servicios financieros, sector energético y sector de transporte. Eso es ineludible, entonces, en ese sentido, mis felicitaciones. Ustedes saben, México hace 2 semanas aprobó, México acaba de llevar una reforma constitucional muy importante en materia de competencia. El año pasado aprobó una reforma constitucional en materia de competencia y hace 2 semanas el Senado de la República aprobó a iniciativa del Poder Ejecutivo la nueva Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, como he tratado y me tocó ese proceso, a mí desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de policy maker, pues estudié bastante, entonces, pero sí quiero pedirles de antemano una disculpa si no manejo el término jurídico correcto. Pero la idea de la presentación es que les voy a platicar cuáles son los nuevos cimientos de esta Ley Federal de Competencia Económica en México, que no tengo la menor duda. Para bien o para mal, si ustedes revisan el proceso histórico de conformación de todas las autoridades de competencia en Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, para bien o para mal, tienen influencia, digamos, de México. Entonces, no me queda la menor duda que esto se pueda exportar.
y ustedes deben de importar lo que se deba de importar, deben de aprender de nuestros errores, deben de aprender nuestros aciertos. Entonces, en ese sentido va dirigido la plática. En primer lugar, entonces, vean ustedes aquí cómo México ha llevado todo este proceso, yo diría, complicado, tortuoso, con ciertos obstáculos. Pero en realidad, desde que se promulgó la ley y se empieza a aplicar en el 94, ha habido dos reformas importantes que, por ejemplo, en el 2006, voy a hacer un resumen rapidísimo, en el 2006 los grandes cambios fueron que el mecanismo de desincorporación de activos, que como ustedes saben es un correctivo que se puede aplicar para corregir las fallas de mercado, solamente se daban en concentraciones, en fusiones. Se crea, por ejemplo, el programa de clemencia, lo traducen los españoles, de leniency programs, o los programas de inmunidad, que son muy importantes, que han funcionado. Sí. Sí, claro, perdón. Más adelante lo voy a explicar muy claro, pero simplemente desincorporación de activos es muy fácil. Si yo como autoridad de competencia, ustedes son una empresa A, yo soy una empresa B, y ustedes me van a comprar a mí, me van a adquirir. Si esa empresa, desde el punto de vista económico, analiza que ese efecto va a tener efectos antimonopólicos, un correctivo, yo le puedo decir a ustedes, sí, cómprenme, la autoridad va a decir sí, pero vas a desinvertir acciones o activos. Un activo, pensemos por ejemplo en la industria de gases industriales, una planta criogénica que donde se producen los gases, puede ser que una empresa tenga 5, la autoridad de competencia puede decir, ok, no van a hacer, vas a desinvertir una planta y se la vas a asignar al competidor, a tal competidor para crear un efecto competitivo, y sí te voy a dejar que concentres, si es que percibo que hay problemas de monopolio. En México ahora, con la reforma constitucional, ¿quién va a decidir eso? Los tribunales especializados, que a eso voy. Es decir, sus homólogos en México van a decidir si son 4, si son 3 o no, o es ninguna planta desincorporar. Ahorita me explico más claramente. Simplemente déjenme llegar un poquito, que en realidad lo más importante son estas, ¿qué hice? Perdón. Ahí está. Lo más importante son la reforma del 2011 y la reforma constitucional del 2014. ¿Qué hizo el 2011? ¿Qué es lo que establece la diferencia con todo este proceso largo de maduración de la ley mexicana en materia de competencia? Aquí en el 2011 hay varios temas, pero son dos los más importantes. Se introduce el tema de que los americanos llaman el criminal offense. ¿Qué quiere decir el criminal offense? Yo puedo meter a la cárcel a los empresarios si violan una práctica anticompetitiva, una práctica monopólica absoluta. Desde su lenguaje de su ley es lo que ustedes llaman acuerdos horizontales. Ya lo se puede meter a la cárcel, pero tengo que demostrar económicamente y legalmente dos tipos de evidencia. Ustedes le llaman evidencia directa, que son los acuerdos explícitos, documentos firmados, inclusive pueden ser notas, etcétera, etcétera. Varía, la varianza es muy grande al respecto, y a la par tienes que entregar también evidencia económica circunstancial, van de la mano. Es decir, si solo ustedes, si la autoridad de competencia, en algunos países esto le dan más peso a la evidencia directa, otros le han dado peso a la evidencia indirecta, que es la económica. Sin embargo, la tendencia en el mundo es las dos deben ir de la mano. El estudio jurídico tiene que ir en sintonía del análisis económico. Esa es la primera gran reforma del 2012, que yo puedo, porque antes en el 2006, por ejemplo, se planteó la posibilidad de estos programas de clemencia o de inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo percibo como empresario, como agente económico, estoy coludiéndome, estoy fijando los precios. Si todos somos empresarios aquí y esta reunión sería para fijar los precios, eso se considera la práctica más grave. Eso es una práctica monopólica absoluta. Aquí ustedes le llaman acuerdos horizontales. Eso no se puede permitir, pero no es fácil perseguirla, no es fácil detectarla.
Entonces, se creó un programa de clemencia. ¿Qué quiere decir? Si yo como agente económico veo la posibilidad, la probabilidad de que me cachen es muy alta, me puedo adherir a ese programa. O sea, puedo ir con la autoridad de competencia y puedo decirles, me estoy coludiendo, y hay ciertos incentivos, me recortan la multa, me perdonan el 50%, en vez de meterme 10 años me puedo meter 3, hay un proceso de negociación. Es como el programa de testigos protegidos desde el punto de vista. Pero eso no funcionó en México. La experiencia internacional es que tienes la zanahoria, pero no tienes el garrote. ¿Qué quiere decir el garrote? Que te puedo meter a la cárcel. Entonces eso aquí en el 2011 se cambió la ley y ya puedes, el programa, ¿y saben cuántos empresarios han adherido a este programa? En solo del 2011 al 2014, más de 20 empresarios están en ese programa. O sea, sí funciona. Entonces tienen que poner el incentivo y el castigo. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que cambia la reforma constitucional? Muchos abogados, ustedes quizá no estén de acuerdo en eso, pero les voy a platicar por qué en México quizá no había otra opción. Muchos de ustedes dirían, ¿por qué los incentivos y los castigos los tenemos que escribir en la Constitución? Por eso es una reforma constitucional. En México, toda la nueva filosofía de la ley, que voy a pasar a explicarla, se redactó en la Constitución. En la Constitución. ¿Cuál fue el primer cambio? Que ahora la autoridad que se llama Comisión Federal de Competencia Económica es un órgano autónomo del gobierno, tiene autonomía, no es un órgano desconcentrado ni centralizado, ustedes lo saben mejor que yo, es autónomo. Eso está en la Constitución. De 5 comisionados ahora son 7. Es equivalente a la Suprema Corte de ese poder tan fuerte. Y además le da 3 elementos que voy a explicar. Están en la Constitución, ojo, no están en la ley secundaria, están en la Constitución. 3 elementos que cambian el nuevo sistema de competencia en México. Es barreras a la competencia, insumos esenciales y desincorporación de activos. Estos 3 elementos están en la ley. Están en la Constitución, perdón, no en la ley. Entonces, vamos a explicarlos un poquito, y hay otros temas. Ustedes van a ver, por ejemplo, algo que es muy importante en términos de transparencia y rendición de cuentas. Eso está muy claro ahora en México. En primera, antes de esta reforma, antes del 2014, ¿quién elegía a los comisionados que iban a dirigir la autoridad antimonopolio? El presidente de la República, era una asignación directa. Eso tiene armas 2 filos. No sé cómo sea en Ecuador. ¿Cuál es el arma de 2 filos? La primera es que puedes escoger a alguien capacitado, a alguien realmente con autonomía, con pensamiento, como seguro es el caso de Ecuador con el doctor Páez. Y la otra forma es de que alguien puede salir, pues el presidente fue tu jefe en la oficina y puedes corresponder a tus intereses. Ahora no, la Constitución marca que tiene que haber un examen técnico de conocimientos. Antes podría llegar un doctor, son varios doctores los anteriores, personas que quieren al país, personas técnicamente sólidas, pero no necesariamente especializadas en el tema. Como ustedes van a ver, se van a dar cuenta que esta visión multidisciplinaria se tiene que profundizar. Es una área de especialidad que hay que entrarle desde la academia, hay que entrarle de todos docentes y estudiar en serio, ponernos a estudiar de una manera muy fuerte. Ahora, ¿quién los designa? No, ahora hacen un examen, hicimos el examen 600, de esos 600 quedamos 300 por currículo en el área, de esos 300 en el examen quedamos 30. Y el presidente formó 7 ternas de 5 candidatos y el Congreso elegía con las 2/3 partes de la votación, elegía quién de esos 5. Independientemente de quién haya quedado de esos 5 en cada uno de los comisionados, pues ya estás garantizando gente, como en Estados Unidos y en Inglaterra, gente especializada en el tema. O sea, sabes que hay garantía para hacer las cosas. ¿Y cuál es la transparencia? Que estos nuevos conceptos que les voy a explicar a continuación, de barreras a la entrada, barreras a las condiciones de la entrada, insumos esenciales y desincorporación de activos, mercado relevante, ustedes tienen dominancia,
poder sustancial, prácticas absolutas, relativas, etcétera, la comisión está obligada, tiene 180 días ahora por reforma constitucional, a publicar sus criterios técnicos, la metodología de cómo va a definir eso. Pero también tiene una evaluación externa. Esa es una evaluación interna, es que ahora la autoridad de competencia creó una métrica de 10 indicadores para medir su desempeño, conforme a las mejores prácticas internacionales. Es un gran avance, pero tiene una evaluación externa. Después de cada 5 años, la presidenta, que es mujer, la presidenta de la COFESE, tiene que ir al Congreso mexicano y en su informe, en ese periodo, tiene que entregar estudios licitados, realizados por universidades o por agentes, por académicos, de cómo ha funcionado la política de competencia en México, qué tanto ha impactado en el bienestar en el consumidor. Entonces, es una accountability, rendición de cuentas interno y externo. Entonces, el juego está parejo, ¿de acuerdo? Entonces, se garantiza, los tiene que publicar y no puede inventar. Bueno, aquí está tres ejes esenciales. La nueva ley en la Constitución dice lo siguiente: primero, barreras a la competencia y libre concurrencia, regulación de insumos esenciales, desincorporación de activos. Estos tres en conjunto, vamos a ver el poder. Yo creo, como economista, a mí no me gusta el segundo, que no está, me gusta que esté en la Constitución. Quizá ustedes como abogados y cómo van a ponerse una Constitución, pero en México se puso, pero me gusta que esté reglamentado, que las reglas sean claras. Y en México vamos a ver cuál sería su debilidad, que es algo que ustedes pueden aprender aquí, por si, o creo que ustedes tienen un tema de insumos esenciales. Perdón. Sí. Esta es hace 2 semanas y este es el año pasado. Perdón, sí, ese es un error mío, perdón, es 2013, exacto, perdón. Entonces, veamos en qué consiste esta reforma. Y muchos se preguntan, hubo una gran discusión en México, la mayoría de los abogados sostenían que por qué se había llevado eso a nivel constitucional. Y yo les doy un ejemplo de que yo creo que en México, con todo y su avance en el tema de poder judicial y de las leyes, sí habían desafiado al Estado mexicano. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. El debate presidencial que se dio hace no mucho, que ahora es el presidente Enrique Peña Nieto, el IFE, que es el Instituto Federal, bueno, ahora es el INE, el Instituto Nacional, le pidió a las televisoras que transmitieran el debate presidencial. Y las televisoras decidieron pasar el partido de la liguilla de fútbol. Es decir, ya había desafíos muy fuertes y yo siento que ese fue parte de la solución, ponerlo a nivel constitucional. Bueno, veamos los 3 casos, estos 3 elementos que son muy importantes. Vean primero barreras a la competencia. Las barreras a la competencia, debo decirlo, es un concepto bastante polémico. Si hay el doctor lo sabe muy bien, como economistas sabemos que a nosotros nos gusta manejar la terminología barreras a la entrada. Barreras a la entrada es un debate amplio, no hay consenso desde el punto de vista de la teoría económica, de la relación industrial, la métrica, hay diferencias, hay divergencias. Y en México pone un concepto mucho más general y lo llama barreras a la competencia, a la libre concurrencia. Y la define a nivel de esta manera: cualquier característica estructural de mercado hecho acto de los agentes económicos. En fin, lo que les quiero decir, que es muy amplia, algunos pueden pensar que es discrecional, porque eso puede ser todo. Esto te permite, en vez de investigar una práctica monopólica absoluta o ustedes acuerdos horizontales o verticales, yo puedo desactivar este concepto. Bueno, pero ¿qué es la buena noticia? A pesar que la definición puede ser cuestionable, puede caber todo ahí, desde el punto de vista jurídico, lo importante es que está obligado a publicar qué significa, cuáles son los criterios económicos por los cuales la nueva autoridad autónoma va a tener que decir que en un mercado hay problemas de barreras a la competencia, a las condiciones de competencia. Tiene que definir esos criterios. Da más certidumbre jurídica y al final del día. Pero también es cierto que hay algo muy importante aquí,
que eso solo se ve en Inglaterra y en México. Resulta que el Poder Ejecutivo puede decir, esto armó mucho debate en México, el Poder Ejecutivo puede sugerirle a la nueva autoridad autónoma que puede haber un problema en cierto mercado de barreras a las condiciones de competencia. Lo puede hacer. Entonces, y eso no hay ningún problema, eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el posible problema que puede existir? Que tiene trato preferente. ¿Qué quiere decir trato preferente? Que no tienes que hacer todos los postulados de la ley, o sea, te saltas todo el análisis de poder sustancial, de dominancia, de mercado relevante, todo el análisis de la jerga tradicional de competencia que realiza cualquier autoridad de competencia, no lo hace, porque tiene trato preferente, tiene que meterse directo. Entonces, la discusión en México fue, bueno, ¿para qué quieres? Es importante que el gobierno tiene una visión más integral de la economía y puede asesorar al órgano regulador. Eso se hace en Inglaterra, pero en Inglaterra no es trato preferente. Aquí digamos, las dudas que generó esta normatividad es que puede violar la autonomía, ¿no? Si yo quisiera ver, de los comisionados duran 9 años, pero ahora entraron en forma escalonada. El próximo año hay un comisionado que va a durar 2 años, otro 3, otro 4, en fin. Entonces, yo me pregunto, los que van a salir el próximo año, o la mitad que va a salir en los próximos años, ¿quién de ellos podrá negarle una sugerencia de investigación en este término al poder? Entonces, simplemente por darles una idea, no me voy a enfocar en eso, pero vean nada más cómo puede ser un debate, o sea, cómo barreras a la entrada o barreras a las condiciones de competencia puede significar muchas cosas. Por ejemplo, puede ser, los economistas lo dividimos en dos, son causas exógenas y causas endógenas. De las causas exógenas puede ser las economías de escala, puede haber mayores riesgos, la diferenciación de productos, los costos hundidos, que les llamamos que son los costos irrecuperables. El clásico ejemplo es, si yo invierto en exploración y no encuentro petróleo, pues esos costos los tengo que absorber. Todo ese tipo de cosas pueden ser consideradas como barreras desde el punto de vista económico. Pero también puede haber otras causas, por ejemplo, el exceso de capacidad. Cuando una industria, por su naturaleza, por las características económicas, pensemos en la industria del cemento, en donde no puede echar a andar el horno al 100%, tiene que tener cierto exceso de capacidad. Entonces, todo ese tipo de cosas es un debate. O sea, lo que les quiero decir que esto, determinarlo en el análisis, va a generar mucho debate. ¿Quién va a decidir si la autoridad tenía o no razón en que había barreras a las condiciones de competencia? La reforma constitucional del 2013 generó tribunales especializados. O sea, los tribunales especializados se llaman tribunales especializados en competencia y en telecomunicaciones, van a ser la última instancia de decisión. O sea, ellos pueden echar para atrás, los jueces especializados van a tener un staff de economistas, ellos pueden decir, te equivocaste o lo hiciste bien. Además, algo muy importante que se reformó en México, ya no te puedes amparar, que eso retrasó muchísimo. Eso retrasó todo esto de aquí. La verdad es que la ley nunca funcionó en estos, bueno, sí funcionó, pero la jurisdicción más de 20 años, se perdieron muchos casos cruciales en telecomunicaciones, en ciertas industrias estratégicas. La autoridad de competencia antes de la reforma los perdió. ¿Por qué los perdió? Porque todos los agentes económicos se amparaban, el juicio de amparo. Ahora no te puedes amparar, es el amparo indirecto, no existe ese amparo, o sea, no puedes detener el proceso. Tienes que dirimirlo al tribunal especializado. Ese es un avance, eso va a quitar muchos obstáculos y los agentes económicos, y por eso es que los jueces se tienen que preparar y entender estos temas, entender cuál es la lógica económica. Bueno, el otro tema, insumos esenciales. Este es un tema bastante polémico, yo celebro que esté a nivel incluso constitucional, pero este ha generado dos visiones en el mundo. ¿Cuál es la única problemática que yo veo? En México no tenemos jurisprudencia, o sea, tenemos jurisprudencia en términos de mercado relevante, en términos de dominancia, o le llamamos nosotros poder sustancial, en términos de prácticas absolutas, relativas, hemos generado jurisprudencia. O sea, los
algo positivo es que los nuevos jueces de los tribunales especializados son los que han llevado estos 20 años, son los que han visto en estos 20 años los jueces que han llevado los casos de competencia son los que van a ser encargados de los tribunales especializados. Eso es importante. Pero aún así, imagínense, en México no hay jurisprudencia de insumos esenciales. ¿Cuál es el debate aquí? ¿Cuál es el debate? Que yo simplemente, mi responsabilidad es decirles, estas son las ventajas y estas son las posibles desventajas. Las ventajas tiene el México, a diferencia de Inglaterra, por ejemplo, esto es lo que define la ley, un insumo esencial. Fíjense, si el insumo es controlado por uno o varios agentes económicos con poder sustancial, aquí esta palabra de poder sustancial, a mí en general no me gusta. ¿En qué sentido? En Europa y en Estados Unidos, el insumo esencial ya tiene que ver directamente con un tema de poder sustancial o dominancia. No necesitas acreditar el poder sustancial. Si vemos la historia en México, se había perdido muchos casos de poder sustancial porque la comisión no había sido capaz de acreditar de manera contundente el poder sustancial. Entonces, aquí yo diría que eso no debería haber estado. Simplemente si declaras insumo esencial, ya no tienes que hacer todo este análisis que tradicionalmente se hace. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es si no es viable la reproducción del insumo desde un punto de vista técnico, legal, económico o otro agente económico. Si el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes o servicios, en uno o más mercados no tiene sustitutos. Las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar el insumo. Les doy un ejemplo que podría ser. Por ejemplo, ustedes saben en el caso de Bimbo, o en el caso, les voy a dar dos ejemplos. El caso de Bimbo, que es una multinacional mexicana muy importante que ya está en todos Estados Unidos y en Europa. Bimbo ha crecido, es el clásico ejemplo de monopolio vertical, está integrado en toda la cadena. O sea, es el ejemplo de libro de texto. Si, por ejemplo, como no es un sector que está regulado, de repente uno de los comisionados dice, bueno, creo que aquí hay un tema de insumo esencial. En cierta región, pensemos en un mercado relevante, en una región muy demarcada, ¿no? Pensemos a nivel regional, y dice que la distribución, que es algo muy importante, o sea, para que tú le puedas competir a Bimbo es imposible si no tienes una red de distribución. Si la comisión dice el carrito de distribución de Bimbo, que esa ha sido la parte que va a todas las tienditas, y en México la cena de los mexicanos, el 80% es pan dulce, y de ese 60% el pan dulce es Bimbo, el osito. Es más, le llamamos erróneamente pan Bimbo, cuando en realidad es pan de caja. Entonces, si la comisión dice que es un insumo esencial, la distribución, toda su red de distribución, y que impide que las panificadoras tradicionales no puedan no puedan vender su producto final por la falta de distribución, ¿qué hace la comisión? Determina, si ya lo declara, conforme a esta regla, se actualiza esta definición, lo declara insumo esencial y la ley empodera a la comisión para decir, yo voy a generar las reglas de acceso, no solamente eso, voy a fijar los precios y las tarifas del insumo esencial y voy a fijar, digamos, el calendario y ajustar la aplicación. Es decir, y la opinión del regulador sectorial, que en este caso no hay, es no vinculante. Y además lo puedo hacer en cualquier actividad. El caso de los slots. Los slots es el horario de despegue y aterrizaje, digamos, de las aerolíneas. Sabemos que los horarios de las 7 de la mañana son los más importantes, en rutas de business son muy importantes. ¿Quién asigna esos? Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, que ahí hay un tema. ¿Quién asigna? ¿Por qué no tiene cielos abiertos? ¿Por qué cuando yo vine el año pasado a Cuenca tuve que comprar 2 boletos? No hay códigos compartidos, no hay libertades aéreas en Ecuador. Tuve que comprar primero un vuelo de México-Copa a Guayaquil y con otra aerolínea lo tuve que comprar para Cuenca. Cuando en otro mundo, si ustedes tuvieran la quinta libertad, como es normal en todos los países, yo pudiera haber comprado un código compartido o un vuelo que me llevara hasta Cuenca y no hubiera pagado casi un poco más de $1,000. Es decir, si hay un impacto en el consumidor el no tener problemas. Entonces, si tú declaras los slots, los horarios, como insumos esenciales, es un tema muy complicado. El regulador sectorial, se organizan foros internacionales cada año
para crear nuevas metodologías, modelos matemáticos, y cuál es el control óptimo, cómo privatizarlos, cómo abrirlos a la competencia. En México hay una nueva política de slot, por ejemplo. En México se asignaban con grandfather right, simplemente porque Mexicana, la que ya no está en el mercado, y Aeroméxico, por ser las primeras, tenían el 80% de los slots a las 7 de la mañana. Entonces, ¿quién quiere volar México-Monterrey, que es una de las rutas de mayor volumen y de mayor rentabilidad? Todo el mundo quiere volar de 7 a 9, 7 a 8 y 8 a 9. Nadie le interesa volar, no hay business a las 10 o las 11. Esos slots se dieron de manera administrativa. Entonces, la autoridad puede declarar lo que es un insumo esencial y tienes que abrirlo, tienes que privatizarlo, pero yo sí diría que debería de recibir el consejo, la opinión vinculante del órgano sectorial. En el caso de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de México ahora no, puede determinar cualquier cosa que es insumo esencial. ¿Qué sospecho yo? No se van a ir a los sectores ya regulados, por ejemplo en puertos, que hay una normatividad, no se van a ir a ferrocarriles, no se van a ir a los aeropuertos, porque hay una normatividad y van a generar conflictos entre el mismo gobierno. Entonces yo sospecho que esto lo van a aplicar a mercados que no están regulados, cualquier mercado. Esa es un poco la idea. Al igual, vean, lo mismo que el otro concepto, el gobierno puede sugerir contrato preferente. En Inglaterra puede sugerir, pero no contrato preferente. O sea, el gobierno también le puede decir al nuevo órgano autónomo, le puede decir, oye, yo pienso que el tema de los slots es un insumo esencial, podrías investigarlo y tiene que tener trato preferente, tienes que hacerlo saltándote todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso, si estuviéramos en Inglaterra, yo lo aplaudo, pero yo no sé si en México todavía, si eso se puso para tener una visión mucho más integral y que el gobierno federal esté de alguna manera asesorando a la autoridad autónoma, me parece correcto. Pero si eso se puso para tener control, imagínense desde el punto de vista político lo que puede pasar. Si yo quiero pegarle a un empresario políticamente porque no va a financiar mi campaña, le abro una investigación de insumos esenciales en su industria. Entonces, y eso, si estuviéramos en Inglaterra está muy bien, pero en México creo que a mí, en lo personal, sí debió de haber quedado la opinión del gobierno, la sugerencia de iniciar una investigación, pero sin trato preferente. Tiene que hacer todo el procedimiento, eso me hubiera gustado, pero en México no quedó más que así. También tiene que publicar los criterios. O sea, esta definición, que puede ser compleja, de insumo esencial, al menos hay una definición que me gusta. Antes, el borrador constitucional, la definición estaba muy endeble, muy abierta, muy ambigua. Esta definición a mí me gusta, creo que es una definición conforme a las mejores prácticas internacionales y además eso de alguna manera lo vas a encadenar, lo vas a amarrar con esta parte de aquí. Tiene que publicar en 180 días, que ya están corriendo, cómo va a determinar, bajo qué condiciones económicas, criterios económicos, la racionalidad económica de cuándo va a determinar insumos esenciales. ¿Ok? El último elemento que quiero platicar con ustedes, estos tres temas son los que es la filosofía de la nueva reforma constitucional. Es el tema de los insumos esenciales, aquí simplemente lo que les quiero decir, pero hay una parte muy importante, que eso también hay que equilibrar el nivel del juego, y eso también está en otros países. En otros países, cuando tienen insumos esenciales, no ponen la contraparte. ¿Qué es la contraparte? Que tú como agente económico, si, digamos, el artículo 94 te dice muy claro, supongamos que yo soy la autoridad y declaro que hay insumos esenciales en los slots en Ecuador, si este fuera la ley mexicana. El agente económico, y yo voy a determinar el precio, yo voy a decir cómo se van a privatizar, a qué precio y a quién se lo voy a asignar. Todo eso lo voy a hacer yo como autoridad. ¿Existe la posibilidad de que el agente económico se pueda defender? Sí. ¿Cómo? Con las ganancias, el famoso término de las ganancias de ineficiencia. Las ganancias de ineficiencia es un tema muy importante. Como todos, ahorita lo voy a ilustrar conceptualmente muy sencillo, ¿qué es eso? Las ganancias en eficiencia tienen
varios conceptos, varias directrices. En el caso de México, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que demostrar el agente económico? En el caso del agente económico en México, lo que tiene que demostrar de las ganancias en eficiencia es esto. Digamos, la introducción de bienes y servicios mejorados, el aprovechamiento de saldos productos defectuosos, la reducción de costos derivado de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, etcétera, y las mejoras en calidad, inversiones y recuperación. Estos son los puntos que generan unas ganancias en eficiencia. Otras leyes tienen otros temas, pero esos son los estándares, ¿de acuerdo? Esto, ¿cómo lo veo de una manera esquemática? No se preocupen por el dibujo, simplemente estas de aquí, estas ganancias, es este rectángulo B. Este rectángulo B son las ganancias en eficiencia que generaría la empresa, ¿no? Que generaría la línea nacional, diría, no, espérame, yo genero ganancia en eficiencia, y tiene que acreditarlas y tiene que demostrarlas cuantitativamente. Supongamos que esa demostración es este rectángulo B. Pero ¿qué pasa? El triángulo A es el efecto de monopolio, es el efecto que daña a la sociedad. Acuérdense que el monopolio tiene dos efectos muy contundentes: baja la cantidad, distingue la disponibilidad de bienes y sube los precios. ¿Eso cómo lo veo geométricamente? Muy sencillo, es este triángulo. Entonces, ¿qué diría la autoridad? Si las ganancias estas de la ley las traducen cuantitativamente, son mayores a las pérdidas de bienestar producidas por el monopolio, la comisión tiene que no declarar insumos esenciales. ¿De acuerdo? Es decir, existe la posibilidad. Entonces, ¿qué es importante que ustedes entiendan? Que este concepto creo que existe en su ley, y a medida que va mejorando y que ustedes vayan teniendo muchos casos, va a llegar un momento en que los agentes económicos los van a llenar de ganancia en eficiencia. Todas son creíbles, algunas no son creíbles, algunas son manipuladas, pero para saber que son manipuladas, ustedes tienen que entenderlas, cómo estos conceptos de la ley, se pueden traducir en algo cuantitativo en un rectángulo. Para eso van a tener economistas, y la superintendencia va a estar, por eso esta visión multidisciplinaria que yo les hablaba. Pero en ocasiones esto no es fácil, en ocasiones no está tan claro que las ganancias en eficiencia superen a la pérdida de bienestar. ¿Cuándo puede ser ese caso? También es posible, y ustedes deben de saberlo y se debe cuantificar. Ese caso que es este, no los voy a atiborrar con eso, simplemente intuitivamente. La pérdida de monopolio es esta, ya es C, A y B, todo esto es pérdida. ¿Por qué? Porque yo lo dejé que se fusionara, dejé que ustedes me compraran a mí, y hay un costo de oportunidad que los economistas nos encanta utilizar. ¿Cuál sería? Si yo no te hubiera dejado que ustedes me compraran a mí, hubiera un mercado competitivo. Ese efecto yo lo tengo que cuantificar, y eso sería esta parte. Y las ganancias en eficiencia que los agentes económicos acreditan serían estas, las que vimos en la ley. Entonces, si ustedes ven, aquí ya no está tan claro como el pasado. O sea, ya en este de aquí veíamos claramente cómo tiene razón el agente económico. Está bien, me la estás acreditando, vale, y no declara insumo esencial. Pero ¿qué pasa si caen en una situación de estas? ¿Qué pasa si cuando ustedes tienen duda y caen en una situación en donde ya no puedo decir, aquí ya no se puede demostrar que esto es mayor que esto? Entonces ahí es donde necesitan la asesoría de los economistas. Ahí los economistas, ustedes los van a asesorar y decir, mira, con esta metodología creemos que las ganancias en eficiencia que acredita el agente económico son reales, o creemos que no son reales. Entonces ustedes van a tener una visión más para tomar una decisión más correcta, ¿de acuerdo? En fin, y este es un tema que hoy en día es bastante discutido. Pero ¿por qué se hizo la reforma en México y por qué en Estados Unidos se hizo? Yo hice un estudio donde demuestro, aquí hay varias variables, simplemente quiero nada más transmitirles una idea muy fácil. Aquí tengo varias variables, estas son variables que la Comisión de Competencia considera a la hora de tomar la decisión si debe dejar una fusión o no, ¿de acuerdo? Una de esas variables que está en la ley, porque ya lo vimos, está escrita en la ley,
son las ganancias en eficiencia. Y yo la medí. Yo lo que hice fue tomar un periodo y dije, ¿qué tanto está tomando la autoridad de competencia las ganancias en eficiencia? ¿Las está considerando o no las está considerando? Entonces aquí encontré las ganancias en eficiencia, que es EF. Aquí la intuición, sin ver esos datos, si a mí me muestra las ganancias en eficiencia, ¿qué pasaría? Intuitivamente aumentaría la probabilidad de que yo le diga a esa empresa, sí, compra la otra, ¿correcto? Si me muestra las ganancias. Pero aquí encontré un resultado contrario, contraintuitivo a la teoría. Aquí lo que me está diciendo este signo negativo, simplemente les quiero decir que al contrario, si los agentes económicos en este periodo en México presentaban las ganancias en eficiencia, aumentaba la probabilidad de ser rechazado en vez de ser aceptado. ¿Y por qué? Precisamente porque no había esta verificación de las ganancias. Es un tema que está en todas las leyes del mundo, pero este resultado estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo. Entonces, de ahí, ¿qué hicieron las autoridades de competencia? La decisión fue hacer transparentes sus metodologías y tomarse en serio el análisis económico y una mayor coordinación entre el área jurídica y los economistas. Y ya esto se ha revertido en todas las autoridades. Esto fue cuando los economistas no nos hablábamos con los abogados, producíamos esos efectos. Cuando se empezaron a hablar, el efecto cambió desde luego. Bueno, entonces, ¿qué puede ser? ¿Por qué puede ser importante en términos de decisión? Entonces yo les hablé, ya para terminar, yo les hablé de 3 conceptos. Les hablé de barreras a las condiciones de competencia, les hablé de insumos esenciales y les hablé de desincorporación de activos. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Les voy a dar un ejemplo de qué tan importante es entender estos conceptos a la hora de tomar una decisión. Y les voy a dar un ejemplo de desincorporación de activos. Supongamos que la autoridad de competencia decide que hay un problema de competencia y que la única solución para corregir el mercado sería que la empresa desincorpore activos, es decir, que desinvierta plantas. Fíjense. Entonces, lo que yo calculé, no les voy a decir toda la metodología, pero lo que yo hice ahorita, lo que les voy a mostrar en la industria del cemento, fue calcular calculé B, que son las ganancias en eficiencia, las cuantifiqué, que es algo que deben de tomar en cuenta, y cuantifiqué esto, el efecto al consumidor. Si eso ya lo llevo, si los economistas que se asesoren hacen los números, en fin, y les presentan esta tablita, y vean lo que pueden tomar una decisión, y ahí es muy importante la ley. Estas son las plantas en México, de la industria del cemento, son todas estas, y yo calculé esos 2 conceptos para cada una de las plantas a nivel regional, y les muestro una tablita. Vean aquí lo interesante. En esta tablita, ustedes ven aquí, es las plantas de CEMEX y las plantas de competencia. Entonces, los comisionados, si el enfoque de la ley es el consumidor, la eficiencia técnica es el efecto de la ganancia de eficiencia que yo les digo, es el rectángulo. Y la eficiencia económica es el concepto que se aplica para ver qué tanto daño al consumidor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, no extrañamente, donde hay más competencia, por ejemplo, aquí hay 4 plantas de cemento en la competencia, y aquí CEMEX hay 3, fíjense los resultados. La eficiencia técnica baja, pero la eficiencia económica es del 90%. Es decir, el consumidor se ve beneficiado cuando hay competencia. Ahí se ve beneficiado. Entonces, ¿pero qué pasa cuando no hay competencia? Por ejemplo, en esta región, no hay ninguna planta de la competencia, solamente está CEMEX. El consumidor se tenta, se ve dañado. Entonces, ¿qué podría hacer un insumo esencial? Supongamos que en los próximos meses la autoridad de competencia dice, declaro al cemento como un insumo esencial. Y hace sus números. Y su perspectiva es el consumidor puede decir, bueno, aquí hay daño al consumidor. Entonces yo puedo decir, la ley a México le permite decir, de estas 3 plantas, una se la va a salvar un competidor. Imagínense ese poder de la ley. Eso puede ser debatido, pero eso dice la ley. La autoridad de competencia puede decir, CEMEX, una planta la tienes que decir, se la tienes que vender a fulanito de tal, y esto obviamente que esperarían ustedes.
que el consumidor se va a ver beneficiado. O sea, es un ejemplo nada más del poder de la nueva reforma constitucional del año pasado y de la nueva Ley Federal de Competencia que se acaba de aprobar hace 2 semanas. O sea, los instrumentos jurídicos que tiene la nueva COFECE, que es autónoma además, son realmente, no solamente corresponden a las mejores prácticas internacionales, yo creo que varios países, yo sea bueno o malo, varios países van a replicar esto en el futuro, en el futuro inmediato. Créanme que el criminal offense ya en varios países y esto de alguna manera va a tener su efecto en los próximos años. Y estos aquí viene ya el tema de la incorporación de activos, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Bueno, para concluir, ¿qué puedo yo decir? ¿Qué puedo decir para concluir? Primero, ¿era necesaria la reforma constitucional 2013 y la nueva ley con este poder? Yo creo que sí. Como economista, yo siento que sí. Hay abogados que dicen, está bien, dale un poder fuerte, pero no lo hubieras mandado a la Constitución. Yo creo que en México ya nos merecíamos una ley de esta naturaleza. En México es de los países más concentrados, estábamos simulando. Sin estos poderes, realmente estábamos simulando. Creo que es una ley que, qué bueno que se aprobó en ese sentido. Transparencia y rendición de cuentas. La nueva ley obliga a la autoridad de competencia a tener evaluación interna, genera indicadores de métrica, pero también genera indicadores de evaluadores externos, independientes a la autoridad. Los licita y solamente pueden entrar aquellos que sean independientes. Eso es bueno. Entonces, eso fortalece la certeza y eso genera que el trabajo técnico de la autoridad de competencia sea sólido. Genera herramientas jurídicas necesarias, un sistema de incentivos y castigos. Yo sí creo, también yo como economista creo que las leyes de competencia tienen que estar muy fuertes para que no se apliquen. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que sean persuasivas, que le tiemble la mano al agente económico de cometer o violar la ley. Porque antes lo hacía, porque antes decía, o sea, ¿cómo reaccionaba un agente económico en México? Decía, primero, la probabilidad de que me caches es muy baja, porque tu técnica de monitoreo es muy baja. Segundo, si me cachas, me voy al amparo, y eso puede durar 10 años. Y si la Corte decide que tengo que pagar, pues las multas serán, por ejemplo, hay un caso famoso de mi compatriota, y ustedes saben de quién hablo, se llevó 10 años en un juicio y el juez dijo que sí era un monopolio y la multa fue de 5 millones de pesos durante 10 años. Ridículo. Ahora las multas en México son del 10% a nivel nacional. De 8 cuando son relativas, verticales, y horizontales, absolutas, cuando son 10%, y no solamente eso, si son absolutas, te multo 10% con los ingresos nacionales y aparte te meto a la cárcel, de 3 a 10 años. Entonces, están las leyes para no aplicarlas. Así es la filosofía inglesa y americana, y yo creo que espero que así sea, que estén ahí, que estén muy fuertes y que al agente económico le tiemble la mano. A mí no me gusta en particular que los insumos esenciales y las condiciones todo lo haga la comisión. Creo que se pierde, la autoridad de competencia por definición no es un órgano regulador directo, ojo, y aquí le estamos dando ese poder. O sea, puede fijar precios, puede fijar condiciones, sin preguntarle al experto, que en este caso puede ser de telecomunicaciones o puede ser de puertos, etcétera. Creo que esto se nos pasó la mano, vamos a ver qué nos dice la experiencia acumulada, pero sí era importante tenerlo. Ojo, lo que no me gusta es que se les pasó la mano y a mí no me gusta, opinión particular, que el gobierno tenga trato preferente. Sí debe opinar, sí, pero no trato preferente. A mí, en México, no somos Inglaterra, desgraciadamente todavía, creo que sospecho, pero es especulación, que eso se hizo para tener el control. Podría generarse discrecionalidad. Y bueno, y será importante, yo creo, hay que confiar en los nuevos comisionados, es gente que pasó un examen, es gente con cierta credibilidad, tiene las herramientas y ojalá por los países por nuestro país sea muy claro, muy objetivo y muy técnico. Y bueno, para terminar, yo con mucho gusto